Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a este su curso de programación en Python desde cero. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra condicional for. En nuestra primera parte estuvimos viendo varias de las funciones que nos permite hacer este bucle en el lenguaje Python. En el día de hoy vamos a continuar viendo más ejemplos y como lo vemos acá, estuvimos recorriendo nuestra palabra Python con un bucle for, haciendo que nos traiga por consola todos y cada uno de los caracteres de la palabra. Si se fijan, actualmente estamos viendo que nos está trayendo los caracteres uno luego del otro, pero están quedando uno encima del otro. Si quisiéramos, por ejemplo, que el bucle for haga el recorrido de toda la palabra Python y nos la traiga por consola justo como la estamos escribiendo aquí, carácter por carácter, nos iríamos aquí a la sección de print y luego de nuestro contador f podemos colocar una coma y luego colocamos la palabra end, así en minúsculas con signo de igual y luego colocamos dos comillas. Al hacer esto, hacemos clic derecho y ejecutamos y fíjense cómo ahora zip nos trae correctamente la palabra Python del mismo modo que la escribimos acá. Sin embargo, aquí nuestro bucle for está utilizando la palabra Python como un contador. Es decir, al imprimir el valor de f busca el valor de cada carácter en la palabra Python, pero esto funcionaría de igual modo como un rango de valores, es decir, el bucle for aquí, colocando esta palabra, le estamos diciendo que se va a ir desde la P hasta la N, lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Es como si el bucle for diera 6 vueltas, ya que toma la palabra como un rango de saltos. Y al decirle print f, pues va a imprimir el valor de nuestro contador f en cada letra. Si en lugar de f pusiéramos otra palabra, como por ejemplo entre comillas, colocamos la palabra eureka, cuando hacemos clic derecho y ejecutamos, ¿qué está pasando aquí? El sistema nos está imprimiendo la palabra eureka tantas veces como letras tiene la palabra Python. Aquí hay 6 letras y la palabra eureka viene 6 veces. Vamos a hacer un clic acá, vamos a darle un espacio antes de la última comilla. Vamos a hacer clic derecho y vamos a ejecutar otra vez para verlo más claramente. Aquí lo vemos. Esto es porque el bucle for toma nuestra palabra Python como rango de vueltas para ejecutar. Vamos a ver también cómo podríamos utilizar nuestro bucle for para controlar caracteres dentro de un texto. Vamos a limpiar nuestra salida, nuestro editor, y vamos a limpiar nuestra salida de consola. Vamos a colocar un comentario acá que diga que vamos a efectuar un control del signo arroba. Nos vamos a ir debajo, vamos a crear una variable que se va a llamar arroba, le vamos a asignar entre comillas el signo de arroba, como lo vemos aquí. Luego, debajo vamos a agregar una variable cantidad y le vamos a iniciar con un valor de 0. Luego, debajo, vamos a colocar una variable que se va a llamar mail. Esta variable nos va a pedir que ingresemos un correo. Vamos a decir input y entre comillas decimos ingrese su mail. Posteriormente, debajo decimos for f en mail, dos puntos, y debajo colocamos una condicional if. Decimos f igual. Entre comillas colocamos signo de arroba, dos puntos, y debajo colocamos el nombre de nuestra variable cantidad y le decimos que le aumente el valor en 1. Luego, dos espacios debajo, nos vamos al inicio de nuestro editor, colocamos una condicional if y decimos cantidad mayor o igual a 1, dos puntos, debajo, función print y entre paréntesis colocamos la frase mail correcto. Seguimos debajo y colocamos condicional else y debajo decimos print y entre paréntesis colocamos entre comillas mail incorrecto, coma, no tiene arroba. Vamos a proceder ahora a explicar qué acabamos de configurar aquí. Lo que hicimos fue declarar una primera variable que es de tipo string que va a almacenar un carácter de arroba. Luego creamos otra variable que se llama cantidad y la iniciamos con un valor de 0. Luego debajo, una tercera variable que se llama mail nos va a pedir que ingresemos un correo. Posteriormente, entonces, creamos un ciclo for
en donde con un contador f va a analizar el rango de nuestro mail, el mail que ingresemos acá, y va a tomar la cantidad de caracteres como rango. Va a ir analizando una por una las letras del mail que ingresemos acá y luego va a analizar que si una de estas letras de nuestro correo es igual al signo de arroba, pues a nuestra variable cantidad entonces le va a asignar un valor de 1. Cuando finalice, luego va a analizar que si nuestra variable cantidad es mayor o igual a 1, va a comprobar entonces que sí encontró una arroba en nuestro correo. Por lo tanto, posteriormente va a imprimir un mensaje que dirá mail correcto. En caso contrario de que nuestra variable cantidad sea 0 porque no encontró ninguna arroba en nuestro mail, pues va a imprimir un mensaje que dirá mail incorrecto, no tiene arroba. Vamos a hacer clic derecho, vamos a ejecutar y vemos que nos pide que ingresemos un mail. Vamos a ingresar mimail.com. Esto lo estamos haciendo sin arroba. Cuando ejecutamos nos dice el sistema mail incorrecto, no tiene arroba. Como lo vemos acá, no le colocamos ninguna arroba a nuestro correo. Si ejecutamos de nuevo, nos pide de nuevo ingrese mail y vamos a colocar mi mail arroba, vamos a colocar digamos gmail.com. Cuando ejecutamos nos dice mail correcto, ya que aquí al colocar una arroba el sistema confirmó con este if que sí había un carácter perfectamente igual a nuestro signo de arroba. Por lo tanto, a nuestra variable cantidad le asigna un valor de 1. Y luego dice, si esta cantidad tiene un valor mayor o igual a 1, va a imprimir el mensaje de mail correcto. Es así como nuestro bucle for nos sirve para hacer control de caracteres en una variable de tipo string. Otra funcionalidad de nuestro bucle for puede ser, vamos a limpiar nuestro editor y nuestra salida de consola, que quisiéramos hacer una tabla de multiplicar. Vamos a colocar un comentario aquí, tabla de multiplicar. Debajo vamos a crear una variable que se va a llamar valor. Esta variable nos va a pedir que ingresemos un valor entero. Decimos int, luego abrimos paréntesis y colocamos input y entre comillas decimos indique el valor de la tabla. Continuamos debajo y decimos print, entre comillas, escribimos eligió ver la tabla del, dos puntos, espacio. Luego de la comilla colocamos una coma y decimos valor, que es el nombre de nuestra variable que va a recibir el valor entero. Nos vamos debajo, creamos nuestro bucle for diciendo for f in rank y abrimos paréntesis. Aquí vamos a colocar un 11. Más adelante vamos a explicar esto. Dos puntos y debajo decimos print y entre paréntesis colocamos nuestra variable valor, coma y entre comillas una X. Luego colocamos otra coma y colocamos nuestro contador F. De nuevo otra coma y entre comillas colocamos el signo de igual, como lo vemos acá. Y después otra coma, colocamos nuestro contador, un asterisco y el nombre de nuestra variable valor. Vamos a hacer un clic derecho de inmediato. Vamos a ejecutar. Nos dice ingrese el valor de la tabla. Yo quiero ver la tabla del 6. Por lo tanto voy a colocar el número 6. Cuando ejecuto, el sistema me dice eligió ver la tabla del 6, como se lo dije aquí. Y me trae aquí entonces la tabla del 6 completamente. Vamos a explicar entonces la configuración que hicimos para que esto fuera posible. Creamos una variable que se llama valor y que nos va a pedir un valor entero. Por eso colocamos int y luego, dentro de paréntesis, input, indique el valor de la tabla. Debajo entonces colocamos un mensaje que diga print, eligió ver la tabla del y aquí luego lo concatenamos con el valor de la variable. Eso significa que nos va a traer un mensaje donde nos va a decir cuál fue el número de la tabla que quisimos visualizar. Y aquí lo vemos. Eligió ver la tabla del 6. Al colocar un 6 acá, nos lo trae aquí en el mensaje que colocamos en el print. Luego debajo abrimos un bucle for. Y el bucle dice, para un contador f en un rango de 0 al 11. Al colocar un 11 aquí solamente estamos diciendo que el bucle for va a arrancar desde 0 y va a llegar al 11. ¿Por qué pusimos un 11? Porque queremos ver los valores hasta el número 10.
como empieza desde 0, si colocamos un 10 acá, el bucle se va a detener cuando llegue al 9 porque en el 9 ya se habrán cumplido las 10 vueltas de bucle. Por lo tanto hay que poner un 11 para que podamos ver este paso aquí de multiplicar por 10. Entonces, debajo decimos, imprime el valor de nuestra variable, que es el número que colocamos, 6. En este caso, nos va a traer acá el número 6, que es la tabla del 6. Luego colocamos una X para que nos represente el por y luego colocamos el contador correspondiente. En la primera vuelta va a colocar el 1, en la segunda vuelta el 2, el 3, hasta el 10. Recuerden que F es nuestro contador de vueltas. Luego decimos que todo esto va a ser igual, nos va a traer un signo de igual en cada vuelta y va entonces a realizar una multiplicación del valor que colocamos por la vuelta que lleve en ese momento. Cuando lleve la vuelta 1, va a multiplicar el 1 por el 6 que fue que colocamos. Segunda vuelta, el contador va a ir en 2 y va a multiplicar entonces por 2. Tercera vuelta, el mismo contador va a ser 3 y entonces va a multiplicar por el 6, que es la tabla que queremos ver. Y así va a ir realizando la multiplicación contador por el valor colocado acá, hasta que llegue al número 10. Si quisiéramos ver la tabla del 8, colocamos un 8. Le damos a Enter y igual aquí lo vemos. Realiza la misma función que ya describimos con la tabla del 6. Y bien, eso es todo por ahora referente a el bucle for en Python. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, vamos a seguir utilizando este bucle para ver ejemplos en otras lecciones. Mientras tanto, pueden seguir practicando. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.